Que el Señor hable a sus corazones y ustedes puedan experimentar el amor de Cristo en este día, en esta tarde. Antes de comenzar, el Señor ha puesto esta palabra en mí y antes de la predicación a donde vamos, yo quiero compartir esto que el Señor ha puesto en mi corazón, porque a veces hay personas que hablan mal de nosotros, hay personas que están hablando a espaldas de nosotros, hay personas que están poniendo cizaña con referente a aquellos que servimos en la iglesia o los que vamos a la iglesia. Y en vez de pelear y ponernos a luchar y a discutir con estas personas, el Señor trajo esta palabra a mí, quiero compartirlas con ustedes. En Mateo capítulo 5, versículo 11, el Señor dice: dichosos serán ustedes cuando por mi culpa o mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Versículo 12, mire lo que dice: alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así también persiguieron a los profetas y a los que precedieron y a los que le precedieron a ustedes. Ahora vaya conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 22 y 23 y nos habla también de esto. El mismo Jesús hablando: dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprecien por causa del Hijo de Dios. Y una vez más nos dice el Señor: alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Desen cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Así que si alguien o ha escuchado usted que alguien ha tenido chisme de usted o está hablando mal de usted, como dice la palabra, alégrese, porque uno, estamos haciendo las cosas correctas, estamos caminando donde el Señor quiere que andemos, y dos, vamos a recibir gozo en el cielo, como dice el Señor. Amén. Así que no se ponga a pelear, no se ponga a discutir, no ponga a tener conversaciones que no van a ningún lado, sino que dele gracias a Dios porque usted está haciendo las cosas correctamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy vamos a hablar de un tema y estamos a una semana antes, 10, 14 días, 12 días, no sé cuántos días estamos antes de Navidad. Y la Navidad es una temporada para muchos que se asocia con alegría, con luces, con celebraciones, con regalos, con emoción. Para muchos la Navidad es sentarse a ver películas todo el día de Navidad, Hallmark movies, por cierto. Pero si somos honestos, para muchos esta semana no se siente tan alegre como para otros. ¿Por qué? Porque hay cansancio acumulado, hay presión económica, hay expectativas que no se cumplieron en el año, nos pusimos metas que no pudimos cumplir. Entonces no estamos tan felices como este otro grupo de personas. Iglesia, vivimos en una cultura que nos empuja constantemente a subir. ¿Qué quiero decir con esto? A que subamos de posición, a que seamos mejores, a que subamos de posición en nuestra casa, en nuestro carro, que compremos una mejor casa, un mejor trabajo, a que tengamos más reconocimiento. Y cuando no subimos, entonces nos sentimos fracasados. Sentimos que perdimos el tiempo, sentimos que estamos haciendo mal, algo mal. Pero la Biblia nos muestra algo totalmente contrario a lo que el mundo enseña. Ojo, el mundo nos enseña a subir, a crecer, a llegar a un nivel más alto económico. Pero el corazón del mensaje de la Navidad se trata de no subir, sino de quién bajó por mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? El corazón del mensaje de la Navidad no está en alguien que sube de nivel, sino en aquel que decidió bajar por nosotros. Hoy vamos a estar enfocados en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11, donde este texto no es
un texto que normalmente asociamos con la Navidad, pero en realidad es uno de los pasajes más profundos para entender qué significa la venida de Cristo a la tierra. El apóstol Pablo nos presenta no solo lo que Jesús hizo por nosotros y vino a hacer, sino la actitud con que lo hizo. Si usted le pide un favor a alguien y viene y usted lo hace con mala actitud, o peor aún, como dice la palabra, si lo hace sin amor, no sirve de nada. Entonces, esa actitud no es lo que nos salva, sino es lo que nos transforma. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11, y lo voy a leer todo y luego vamos a desmenuzar esto en tres puntos. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. ¿Cómo debe ser mi actitud? ¿Aló? Como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Diga conmigo, humilló. Versículo 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de ella. Amén a esta palabra. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios por esta palabra, Señor. En esta palabra, y hemos titulado esto, el Rey que bajó por nosotros. Porque lo acabamos de leer cuando Jesús dice, la palabra dice que no escatimó ser Dios y se manifestó acá en la tierra como hombre. Vamos a ver tres movimientos claros en este pasaje en la obra de Cristo. Él descendió, Él se humilló y Dios lo exaltó. Esto es lo que significa realmente la Navidad. Aquí vamos a ver en estos tres puntos lo que nos enseña para hablar de la Navidad. Número uno, Cristo dejó su gloria voluntariamente. El apóstol Pablo introduce una de las verdades más profundas del Evangelio cuando dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo. Y antes de que habláramos de lo que Cristo hizo, Pablo nos habla de lo que pensaba Cristo. Iglesia, el cristianismo no comienza con reglas externas, comienza con una mente transformada. Y el modelo supremo de esa mente es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice aquí que nuestra actitud debe ser como la actitud de Cristo. Ahora escuche lo que dice el versículo 6 y 7. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como a algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante, a los seres humanos. Pablo nos está diciendo algo absolutamente esencial. Cristo ya era Dios. ¿Cuántos creen eso? Y la palabra lo dice claro, Cristo ya era Dios. No llegó a ser Dios después que lo exaltó después de su muerte. No fue promovido, no fue creado. Él existía eternamente en la misma naturaleza, gloria y majestad de Dios. Cuando el texto nos dice que Él, siendo por naturaleza Dios, no está hablando de apariencias externas. No está hablando de lo que Cristo era por fuera, sino de su esencia. Jesús posee poder, gloria, autoridad y eternidad. Eso lo creemos en el Señor. Y sin embargo, el texto dice que Él no se aferró a eso. No, yo estoy tranquilo, yo soy rey, yo estoy aquí, yo soy quien soy. Pero a pesar de todo eso, Él
no se aferró a esa posición. Él no defendió sus derechos, no exigió su estatus, sino que obedeció el mandato de su padre. Cuando el padre lo envió así a la tierra. Entonces Jesús eligió a soltar. Diga conmigo, eligió a soltar. ¿Estamos dispuestos a elegir soltar? ¿Soltar aquellas cosas que nos alejan de Dios? ¿Estamos dispuestos a soltar aquello que trae distracción a nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a soltar aquello que está reemplazando a Dios en nuestras vidas? Amén. No, para nada. Luego vemos en el versículo mismo, dice, se rebajó voluntariamente. Y esto es importante porque Cristo no fue obligado a ser enviado. Él no dejó de ser Dios. Él voluntariamente renunció a los privilegios de su gloria. Él no perdió divinidad, pero sí dejó la comodidad que tenía siendo Dios. Déjeme ponerlo de esta manera. Imagínense que un dueño de una empresa grande, 1,000, 2,000 trabajadores, decide dejar su oficina, ponerse el traje del obrero que acaba de empezar y que tiene un día e ir a trabajar dejando su título, su comodidad, su estatus. Eso es lo que hizo Jesús, pero mucho más abundantemente, de una manera divina. ¿Para qué? Para darnos vida a aquellos que creemos en su nombre. Para venir a cambiar lo que nosotros estábamos viviendo en pecado y vivir una vida conforme a su voluntad. Vivir una vida que le agrade a Él. Iglesia, Jesús dejó el trono por un pesebre, por nacer en medio de animales. Jesús dejó la adoración de ángeles por el rechazo de hombres. Dejó la gloria de su Padre del cielo para caminar en el polvo de la tierra. Y todo esto lo hizo voluntariamente. Juan capítulo 10, versículo 18, lo confirma cuando Jesús dijo, nadie me la arrebata, hablando de su vida, sino que yo, por mi propia voluntad, tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volver a recibirla. Hermanos, esta verdad nos confronta o confronta directamente a nuestra manera de vivir. Porque como dije al principio, vivimos en una cultura que quiere que nosotros subamos. Vivimos en una cultura que defiende los derechos, que no, tú tienes que ser primero. No, es que tú no te puedes humillar, tú no te puedes rebajar a tu jefe. No puedes permitir que el pastor te hable así. No puedes permitir que la persona te pise o pase por encima de ti. Pero Cristo nos muestra un camino completamente diferente. El camino de un amor sacrificial y de la humildad voluntaria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerda lo que dice la palabra? Aquellos que son humildes, Dios los que los exaltará, y el que se exalta será humillado. Si Cristo dejó su gloria voluntariamente por amor, présteme atención, si Cristo dejó su gloria voluntariamente por amor, la pregunta es para nosotros, ¿de qué estamos dispuestos nosotros a desprendernos por amor a Dios y a los demás? Analicemos eso un momento. Tal vez puede ser nuestro orgullo, tal vez puede ser nuestro ego, tal vez puede ser nuestra impaciencia, nuestra comodidad. Es que está muy frío y yo no voy a salir y no estoy dispuesto a desprenderme de mi sillón, de mi manta, de mi calientico para ir a ayudar a mi hermano que se quedó accidentado en el 264. Tal vez nuestro deseo de reconocimiento. No es que mi meta es dejar un legado en esta tierra que digan, él es el mejor constructor de Louisville. Él es el mejor limpiador de la ciudad de Louisville. Iglesia, seguir a Cristo no es subir de fama. No es dejar un legado que la gente se acuerde de que yo hice el negocio más grande del mundo. Es bajar en humildad.
Es vivir una vida que le agrade siendo humilde. No es exaltarnos a nosotros mismos, es exaltar a aquel que se rindió y que entregó su vida por nosotros. Pero la historia no termina ahí. Cristo no solo dejó su gloria, sino que dio un paso más allá. Él estaba en su trono con su Padre, siendo Dios, pero estando allá, Él vino y bajó hasta lo más bajo posible. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Cristo se humilló hasta lo más bajo. Y aquí vamos a hablar un poquito de eso, de la humildad, de cómo Cristo se humilló siendo rey. Iglesia, Cristo no solo dejó la gloria, Cristo se humilló hasta lo más bajo. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, en el versículo 7 y 8, una vez más, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y aquí hay una verdad impactante. La humillación de Cristo no fue forzada, no fue obligada. El texto dice claramente, Él se entregó voluntariamente. Nadie lo obligó, nadie lo presionó, nadie le dijo que tenía que ir obligado. No, fue una decisión consciente y lo más importante, en obediencia al Padre. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones voluntarias y en obediencia a Dios para el beneficio de los demás? Para demostrar el amor hacia los demás. Reflexionemos eso un poco. Cristo no vino solo como hombre, sino vino como siervo. Cristo lo dijo claramente, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Él no eligió nacer en un palacio, no eligió nacer con ropa de reyes, eligió servir a su pueblo. Eligió ser obediente y obediente hasta la muerte. En el contexto romano, y esto es importante saberlo, morir como murió Jesús en la cruz era el castigo más vergonzoso. Era lo más humillante y cruel. No solamente era una forma de ejecución, era una forma de humillación pública. ¿Y usted cree que eso fue casualidad? Ya Dios el Padre lo tenía todo planeado de que mi hijo va a entregar su vida y va a morir la muerte más humillante para demostrar el poder de Dios a través de su resurrección. Eso era para criminales, esclavos y rebeldes. Y ahí fue donde Cristo murió por ti. Ahí fue donde Cristo entregó su vida por mí, el inocente por los culpables. Y esto nos enseña algo crucial, iglesia. La grandeza de Cristo se ve reflejada en su humildad. Mientras el mundo busca subir, Cristo bajó. Mientras el mundo busca reconocimientos, Cristo aceptó el rechazo. Mientras el mundo huye del sufrimiento, Cristo lo abrazó por amor por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déjeme ponerlo en un término quizás un poquito más cotidiano. Imagínese a alguien con poder, prestigio y autoridad y que decide dejar esa posición para ir en lugar donde nadie lo respeta, nadie le agradece y muchos los rechazan. Solamente para rescatar a otros. Solamente. Y esto es lo que hizo Cristo, iglesia. Cristo, siendo rey, se humilló hasta venir y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y aquí viene una aplicación para nosotros. Preste atención. Si Cristo, siendo Dios, se humilló hasta lo más bajo, ¿qué excusa tenemos nosotros para vivir llenos de orgullo? Si Cristo sirvió, ¿cómo podemos negarnos a servir o decir que el servicio es una carga para mi vida? El servicio no es una carga,
cuando nuestra mente y nuestras intenciones están en el lugar correcto. Cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo no porque estamos recibiendo un dinero, porque estamos obligados, no, estamos sirviendo porque es nuestro llamado y sentimos un amor de servir a Dios, que eso que hemos recibido gratuitamente queremos dárselo a los demás. Entonces, recordemos esto, el servicio no es una carga. Si Cristo obedeció hasta el sacrificio, ¿cómo justificamos nuestra obediencia a medias? Si cada una de estas preguntas o estas preguntas aplican a cada uno de nosotros, entonces meditemos en ellas y respondamos esas preguntas en lo personal, en lo íntimo, de que Cristo es la medida exacta y que nosotros queremos ser como el Señor, nosotros queremos ser humildes, nosotros queremos tener un carácter firme, un carácter fiel, que cuando levanten malas palabras y levantes cosas, digan cosas malas delante de nosotros, nosotros podamos hablar y reaccionar como Cristo quiere que reaccione. No como yo aprendí en mi barrio, no como yo aprendí de mis abuelos, no como yo aprendí de mi papá. Hay algo que yo siempre recuerdo en mi vida cuando me siento en problemas y en situaciones que van a hacer al Hernán viejo a salir, y es que me acuerdo cuando el Señor dice, huye de las tentaciones. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Cuando usted se encuentre en una situación donde el viejo yo va a salir, huya. Ore, huya, salga corriendo. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Y todavía esa naturaleza está ahí queriendo vencer al espíritu. Por eso es importante, iglesia, que nosotros como hijos de Dios seamos humildes. Porque la humildad cristiana no es debilidad. Es una fortaleza que está sometida a Dios, a que yo digo, yo voy a morir a mi persona, a mis deseos, yo voy a morir a mí mismo, a mi ego, a mi orgullo, a mi derecho propio, para vivir para la gloria de Dios, para vivir y demostrar amor a otros que necesitan el amor de Cristo. Pero gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios, el mensaje no termina en humillación. Cristo era Dios, estaba en su trono, sentado, relajado, se humilló y no termina en humillación. Porque el mismo Cristo que descendió hasta lo más bajo, no se quedó allí. Y ahí, iglesia, es donde está nuestra esperanza. Ahí es donde hemos puesto nuestros pies en esa roca firme de lo que se llama el Evangelio. La humillación de Cristo no fue el final de la historia. ¿Qué vino después de la cruz? Exaltación. ¿Qué vino después del sufrimiento? Gloria. Y eso nos lleva a nuestro último punto del día de hoy. Punto número 3. Dios exaltó al Cristo humillado. Después de nosotros ver a Cristo que dejó su gloria voluntariamente, Él vino y se humilló hasta lo más bajo, y ahora llegamos a lo que nos llena de esperanza, que Dios lo exaltó hasta el punto final. Iglesia, la muerte, el sepulcro, la tumba no fue el destino final de Cristo. Y yo creo que puedo decir el día de hoy que la tumba y la muerte no es el destino final para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que van a morir una sola vez y no van a morir dos veces? Que cuando nosotros partamos con el Señor, vamos a encontrarnos con Él en las nubes y lo vamos a ver, o vamos a esperar a que su llegada regrese y estemos con Él en la gloria, en esa ciudad que está preparando para cada uno de nosotros. Ese es el trabajo, esa es la meta, de que nosotros podamos vivir una vida acá en la tierra, que somos forasteros, que somos inmigrantes de este mundo, para dejar un buen legado de Cristo acá en la tierra. De que cuando vean a una persona y me vean a mí y digan, wow, el hermano de la iglesia de He Visto la Luz, cada vez que yo lo veo está dando un testimonio maravilloso. Cada vez que yo veo a la hermana, a pesar de los regaños, a pesar de los señalamientos, esa hermana siempre se mantiene con una palabra de bendición y está hablando amor a través de su boca.
Ese es el legado que nosotros queremos dejar, lo que Cristo haga a través de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Y note lo que dice aquí, cómo empieza Pablo: por eso. Y esta frase nos conecta directamente con la humillación de Cristo. Porque Cristo se humilló y por esa humillación fue que nosotros tenemos la esperanza que tenemos hoy. Y por eso fue que el Señor lo exaltó hasta lo sumo. No fue por ambición, no fue por fuerza, no porque Jesús vino y dijo: no, yo soy Dios, yo soy el que soy, aquí se va a hacer lo que yo diga. No, fue por una obediencia perfecta a su Padre. El texto continúa diciendo que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esto se refiere a que el nombre de Jesús significa autoridad, significa salvación, significa poder, significa perdón, significa dignidad y señorío. Jesús no es solo un Salvador, Él es el Señor. Él es mi Salvador. ¿Cuántos pueden decir eso? Jesús es mi Salvador. Aleluya. Luego en el versículo 10 y 11 dice: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios nuestro Padre. Y aquí hay una verdad que es irrompible. Todos reconocerán a Cristo. Algunos lo harán voluntariamente, con fe y adoración. Otros lo harán aquel día delante del juez eterno. Pero nadie, oiga bien, nadie escapará de esta realidad. Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto tiene una aplicación directa para nosotros el día de hoy, mis hermanos. En un mundo donde rechaza la autoridad, en un mundo donde rechaza a aquellos que quieran venir a rendir cuentas de lo que está pasando. No, miren, no, yo no le tengo que rendir cuenta a nadie. Aquí a nadie me manda. Aquí yo hago lo que yo quiera. Dios hoy nos recuerda que hay un rey exaltado sobre todo. Es importante, amados hermanos, que nosotros podamos tener una persona a quien rendirle cuentas. Porque nuestro pecado o lo que estamos pasando, tentación, situaciones, no se ve reflejada aquí en la iglesia. ¿Está conmigo? Porque venimos a la iglesia y nos ponemos nuestro mejor traje y no mostramos lo que está pasando en nuestras vidas. Pero cuando estamos solos en el cuarto, solos en la casa, solos en el sillón, solos en el baño, es ahí donde mis pecados se ven reflejados. Y si yo no confieso mis pecados, ¿cómo voy a recibir perdón de Dios? Si yo no tengo, y me gusta la palabra en inglés y en español no la hay, esa accountability con otra persona, de que yo venga y le cuente mis errores a una persona que me mantenga, podamos decirlo, en línea. Y estamos hablando de una persona que esté cimentada en Cristo también. Porque no le voy a contar a mi amiga que le digo que tengo problemas matrimoniales y me va a decir que me busque otra mujer. No. Sino a un hombre o una mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, que yo pueda contarle mis pecados más íntimos. Hermano, estoy pasando por una situación de vicios, estoy pasando por una situación de pornografía, estoy pasando por una situación difícil en mi matrimonio, y ese hombre o esa mujer te va a dar una palabra de aliento, te va a dar una palabra o un consejo que viene de donde el Señor ha escrito todo lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, como discípulos del Señor. Entonces quería anotar ahí eso, acotar eso, la importancia de nosotros poder tener a una persona con quien rendir cuentas. La pregunta, iglesia, para terminar, no es si Jesús es el Señor. La pregunta ¿es Jesús mi Señor? Repita conmigo, ¿es Jesús mi Señor?
¿Estoy viviendo mi vida con Jesús como mi Señor? En la vida diaria esto se ve de una manera práctica. Podemos ver quién está caminando de la mano del Señor y quién no. Si Cristo es el Señor, entonces Cristo gobernará tus decisiones. Cristo gobernará cómo tratas a tu familia, cómo hablas en el trabajo, cómo te comportas con el manejo de tu pecado, cómo uso mi tiempo libre. Cuando llegamos a Cristo no se trata de solo una confesión de labios los domingos, es una sumisión diaria del corazón. Y yo, antes de terminar este mensaje, yo quiero que nos pongamos de pie y que si hay una persona acá o si hay alguien que todavía no ha experimentado el amor de Cristo en su vida, si todavía quizás es primera vez que estás en la iglesia, quizás nunca has escuchado el mensaje de salvación, hoy quiero decirte que como seres humanos somos pecadores y hemos quebrantado la ley de Dios. Y cuando quebrantamos una ley necesitamos a una persona que nos traiga la salvación a nuestra vida. Necesitamos a una persona que nos libre de esa culpa que hemos hecho en nuestras vidas. Y hoy en día, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, te está ofreciendo esa salvación. Te está ofreciendo el saldar las cuentas de tu vida. Si tú hoy estás acá y tú dices: sí, yo he quebrantado la ley de Dios, yo he quebrantado los mandamientos del Señor, yo hoy quiero arrepentirme de todo esto que estoy haciendo y quiero entregarle mi vida a Cristo para que Cristo me lleve por el camino correcto, para que Él ponga el propósito por el cual yo fui formado desde el vientre de mi madre a caminar en ese proceso. Si usted está acá en este día, si usted está acá en este lugar, no hay una porción mágica que debamos hacer. No hay una oración repetitiva que tengamos que hacer para que se active una magia. No. Solamente tenemos que reconocer que somos pecadores y arrepentirme de mi pecado, de lo que estoy haciendo mal. Y cuando reconozco mi pecado y me arrepiento, entonces le pido al Señor que guíe mi vida, que guíe mis pasos, que sea mi Rey y Salvador. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a estar ahí cada uno en nuestro tiempo personal. Y si tú hoy el Señor ha tocado tu corazón y el Espíritu Santo te está llamando al arrepentimiento, ahí donde estés con tus ojos cerrados, toda la iglesia con los ojos cerrados, vamos a animarte a que hoy sea el día donde recibas el regalo más grande del mundo, el regalo más importante del mundo, que es la salvación a través de Jesús. No todos los caminos llevan a Dios. La palabra es clara que Jesús es el único camino, verdad y vida, y que nos lleva al Padre. Así que si hoy estás acá y has decidido en tu corazón entregar tu vida a Cristo, solamente vamos a hacer estas tres cosas. Repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Sé que soy un pecador y que he quebrantado tu ley. Hoy reconozco que eres el Señor y Salvador y te pido que entres a mi corazón para ser mi Rey, mi guía y mi salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te voy a pedir que por favor vengas donde mí. Te voy a pedir que hables conmigo porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Hoy tu vida comienza un nuevo rumbo. Y no se trata de que es como apagar la luz de un switch. No sé si los muchachos podemos hacer esa ilustración allá. Es como que si voy a apagar la luz y la voy a bajar y luego la voy a subir,
como que todo cambió así de la nada. No, es un proceso por el cual debemos seguir caminando. Es un proceso por el cual sigo creciendo y sigo aprendiendo de la palabra y de lo que el Señor quiere en mi vida y de las promesas que Él ha puesto para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para toda la iglesia, Padre, gracias te damos por este día, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de tener un día súper frío, estamos aquí en este lugar. Hemos sido obedientes para llegar a tu hogar, a tu casa y escuchar palabra de vida, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que no pudieron venir por alguna enfermedad, por alguna situación en sus vidas, Señor. Oro en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos, Señor, para que en estos tiempos de Navidad podamos reconocer de que tú eres el Rey y Salvador. Podamos recordar en cada regalo que damos, en cada reunión a la que vamos, en cada película de Navidad que vemos, que recordemos que todo se trata y todo está alrededor de tu Hijo Jesús. Señor, trae paz a aquellos que necesitan, Señor. Trae, Señor, un abrazo a aquellos que necesitan un abrazo porque extrañan a su familia, porque no tienen a sus padres contigo, porque han perdido un familiar y extrañan a sus familiares. Señor, dale consuelo a aquellos, Señor, que necesitan consuelo, Padre. Señor, yo oro porque el plan que tú has puesto en la vida de cada uno de nosotros se cumpla a cabalidad, Señor. Que nosotros podamos ser obedientes para caminar en dirección, Señor, tuya, en esos pasos, en eso que tú has abierto, ese camino que tú has, Señor, predispuesto para nosotros. Señor, ayúdanos a no alejarnos de tu voluntad, de tu amor, de tu gracia, de tu perdón. Espíritu Santo, guía cada paso de nuestras vidas, cada decisión, Señor, cada cosa que hacemos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras situaciones, cuando la pasamos bien, Señor. Ayúdanos, Rey de Reyes y Señor de Señores, a tener el carácter de Cristo. Padre, también quiero este tiempo en tu presencia, en tu gracia, en tu amor, en tu poder, que estamos reunidos más de 2 personas, pedirte, Padre, que tú sanes a los que están enfermos, Señor. Si hay alguna enfermedad en este lugar, Padre, yo te pido que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos, Señor. Que tú sanes, Señor, espaldas, rodillas, órganos, Señor, cosas que están doliendo en la cabeza, en el cuerpo, desde los pies a la coronilla, Señor. Oramos por sanidad, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor. Oramos por provisión económica. Señor, que tú traigas provisión a nuestras vidas, Señor, y que podamos recibir y tener todo lo necesario para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por este lugar, por este techo donde podemos reunir y exaltar tu nombre, darte gloria a ti, Padre. Y gracias porque podemos hacerlo libremente. Ayúdanos a demostrar ese amor que tú nos has dado con aquellos que necesitan el amor de Cristo el día de hoy. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Te pedimos que nos lleves con bien, que cuides nuestra salida, nuestra llegada, que manejes a través de nosotros, que quites toda piedra de tropiezo y por sobre todo que nos ayudes a predicar el evangelio de salvación. Te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.